En esta tarde yo quisiera compartir con ustedes una palabra que se encuentra en la epístola de Santiago y continuamos con la serie La Fe que Obra. Pero antes de comenzar con la palabra, yo quisiera compartirles a ustedes, muchas gracias, yo quisiera compartir con ustedes un video, un clip para que se pongan en ambiente con el tema. ¿Querés un poquito de vino? No, gracias. No, mañana me hago una pequeña cirugía y el médico me dijo nada de alcohol. Muy bien, y es una pavada igual, una prima mía se lo hicieron, mira, te hacen un tajito acá, te la levantan como si fuera un capó y te liman, después te cierran, te cosen, te queda pero divina. Hermosa la idea. Me opero de amígdalas. Eso nos va a poner un poquito en el ambiente, ¿verdad que sí? Podemos reírnos también, el Señor tiene el sentido del humor también. Hay una película que estuvimos viendo esta semana, iba yo, y era la autobiografía de uno de los grandes cantantes de ópera de estos tiempos, que nació con problemas de ceguera, Andrea Bocelli, y la película se titula La música del silencio. Y una de las cosas que en la película el maestro, el entrenador vocal le dice es que el silencio te permite, estar en total silencio, te permite pues pensar, organizar tus pensamientos, organizar toda tu técnica vocal y organizar exactamente el color de sonido que quieres darle y demás. El silencio tiene un poder muy grande. Este tema que vamos a tratar de hoy se titula Hacedores de la Palabra. Y queremos que por favor me acompañen a Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 26, y ese es el tema central del mensaje de hoy. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 26. Y cuando habla del silencio, hablamos de silencio o hablamos de estar callados, no es que vamos a estar, no es de una manera permanente, es que realmente en contexto con lo que queremos, la escritura que el Señor, con la ayuda del Señor, pues va a traer en esta tarde, pues queremos considerar. Y fíjense lo que dice en el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ésta será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y en el versículo 27, si alguien pudiera por favor leerlo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de mundo. La religión sin mácula. Y el Señor bendiga su palabra en esta tarde. En este pasaje estamos viendo aquí tres exhortaciones
específicas. Vamos a recordar a manera de recapitulación, Santiago está dirigiendo esta palabra a convertidos, a personas que son creyentes, a la iglesia, a las iglesias con quien Santiago ha tenido algún tipo de contacto. O sea que son personas que creen en el Señor, que son cristianos, convertidos a Cristo, y Santiago está trayendo esta epístola, se les está dirigiendo. Santiago, muchas personas, muchos teólogos consideran la epístola de Santiago y le hace una comparación al libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento, porque ambos libros tienen, tanto la epístola de Santiago como el libro de los Proverbios, tiene enseñanza fundamental, práctica, de sabiduría sobre todas las cosas, sobre el comportamiento y la vida del creyente. Y este libro es tan necesario dentro de la iglesia, porque en la iglesia del Señor, lo que hemos visto a través de los años, indiscriminadamente de cuánto tiempo usted lleva en el Señor o no, pero siempre hemos visto en algún momento u otro que el pueblo del Señor, en algún momento dado, ellos se predica de boca, se articula la palabra de Dios, se conoce el lenguaje eclesial, se conoce el lenguaje de la iglesia, pero no se vive esa palabra. Esa palabra no causa un efecto, no evidencia en las vidas. Entonces hay sectores de cristianos que le llaman, no, esos son cristianos carnales. Y por un lado vemos dos extremos, ¿verdad? Por un lado vemos el cristiano que conoce la Escritura, que es bastante estricto en seguir textualmente el texto, valga la redundancia, y en la vida del cristiano, que articula palabras de juicio sobre las personas, aquellas personas, aún dentro de la misma iglesia, que fallen en algún aspecto de la palabra, les echan condenación, les llaman nombres o nombretes, o los reprenden sin ningún tipo de misericordia, sin ningún tipo de tacto, por decir así. Y por otro lado vemos el otro extremo, de que Dios es todo gracia, Dios es abundante en misericordia, Dios es todo amor. Se exalta esos atributos del amor, la misericordia, la gracia de Dios como licencia para uno vivir por la libre, por decir así, para uno vivir una vida libertina, para hacer lo que nos da, como dicen algunas personas, la reverendísima gana. Entonces, tanto un extremo como es la religiosidad sin misericordia, como lo que es la gracia sin verdad, ambos de eso tenemos que cuidarnos. Sin embargo, Dios nos quiere encontrar en el centro, donde nos quiere recordar, por medio de su Santo Espíritu, nos exhorta a que a la luz de la palabra nosotros seamos hacedores de la palabra. Pero ¿cómo vamos a ser hacedores de la palabra? ¿Cómo vamos a poner en práctica la palabra? ¿A martillazo limpio? No lo creo, me temo que no va a dar mucho resultado. Fíjense una cosa, en este pasaje que acabo de leer, hay 3 exhortaciones específicas. La primera dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esa es la primera, pronto para oír. La segunda exhortación, la encontramos un par de versos más adelante, dice, recibid la palabra implantada en vuestros corazones. O sea, pronto para oír, esa es la primera instrucción, y si estamos pronto para oír, quiere decir que vamos a ser tardos para hablar y tardos para airarnos.
Pero vamos a estar, nos dice lo que tenemos que hacer. Nos dice que tenemos que estar pronto, que tenemos que estar prestos para oír. Y una vez estamos prestos para oír, y porque hemos estado prestos para oír, entonces podemos recibir la palabra implantada, y abundaré sobre eso un poco más adelante. Y una vez recibimos esa palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, la tercera instrucción que nos da es: sed hacedores de la palabra. Pronto para oír, recibir y ser hacedores. ¿Con qué parte de nuestro cuerpo nosotros escuchamos? Con el oído. Así que tiene que ver con la parte del oído, escuchar la palabra, recibir esa palabra. Una vez la escuchamos, la entendemos o la procesamos aquí, la escuchamos, entra en nuestra mente, la recibimos en nuestro corazón. Y ahí habla de corazón. Del oído, la mente, el oído, al corazón. Y cuando recibimos esa palabra en nuestro corazón, produce fe. Cuando recibimos esa palabra en nuestro corazón, porque la hemos recibido, entonces la tercera, podemos ser hacedores de la palabra. En esa perspectiva, tú no puedes ser hacedor de la palabra de Dios si tú no has escuchado la palabra de Dios. Tú no puedes ser hacedores de la palabra de Dios si tú has escuchado la palabra de Dios, pero no la has atesorado en tu corazón y no se ha hecho vida en ti. ¿Ok? Porque de otra manera, cualquier esfuerzo por tú hacer obra dentro, estar involucrado en el ministerio, estar involucrado en las cosas de la iglesia, hacer buenas obras, hacer caridades en la comunidad y todas esas cosas. Cualquier esfuerzo de eso, sin haber atesorado esa palabra en tu corazón, va a ser infructuoso. Te vas a cansar, te va a dar fatiga, te va a dar un sopor tan grande. Y entonces esas son el tipo de personas que muchas iglesias las identifican, muchas iglesias en este bando, que hay muchos hermanos legalistas que les gusta acusar y les gusta condenar. Dicen, no, eso es un cristiano de la época, por época. No, es que realmente esa palabra o la escuchó pero no la atesoró, porque el atesorar la palabra tiene que ver con la revelación por el Espíritu Santo, y más de eso hacia adelante. O sencillamente esa persona está tratando de hacer buenas obras como una manera de llegar a Dios sin conocer la palabra, porque no la ha escuchado, y conocer la palabra en todo su contexto, donde dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y el esfuerzo que nosotros podamos hacer humano y físico para nosotros tratar de agradar a Dios es infructuoso, porque en nuestra naturaleza somos pecadores y el pecado nos separa de Dios, y delante de Dios el pecado, como nos separa de Dios, no hay nada que nosotros humanamente podamos hacer en nuestro propio esfuerzo para que Dios se agrade de nosotros en nuestro propio esfuerzo. Entonces, por eso es que Dios, en su infinita bondad, en su infinito amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su amor y misericordia y en su inmenso plan redentor para toda la humanidad, Él mismo tomó forma humana en la persona de Cristo Jesús para pagar el precio del pecado de la humanidad que nos separaba de Dios. Y ahora, mediante la cruz de Cristo Jesús en su muerte, Él reconciliarnos, satisfacer la justicia de Dios, reconciliarnos con Dios una vez nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Mediante su resurrección al tercer día, Jesús no se quedó muerto, Él resucitó al tercer día. Mediante la resurrección de Jesús, Él
venció el poder del pecado. Ya el poder del pecado, de todo lo que tú habías hecho hasta ese momento en tu vida, que era pecado, por lo cual producía obras pecaminosas y te separaba de Dios, ya por medio de la sangre de Cristo Jesús, el pecado no tiene poder sobre ti. Y entonces ahora tú puedes ser hacedor de la palabra. Ahora tú puedes caminar en esa palabra que has recibido, porque Cristo es en ti. Él está obrando en ti. Y mientras Él está obrando en ti, hay una lucha interior en mi ser. Yo no sé ustedes, pero en mi vida hay mucha lucha todos los días de mi vida. Hay mucha lucha porque José Vaz, Pepito para sus amigos, me pueden llamar Pepito, José Vaz quiere hacer lo suyo y el Señor me quiere poner, me quiere enderezar, me quiere formar, quiere formarme para Él, pero Pepito quiere hacer lo que Él quiera. Eso siempre va a estar ahí, el deseo, pero el Espíritu Santo, la palabra, es tan fuerte en nosotros que causa en nosotros el querer como el hacer. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra reconciliadora que Dios está haciendo, llevando a cabo en atraernos hacia Él mismo, y al mismo tiempo esa obra santificadora de Dios, separarnos de toda nuestra vida anterior y separarnos del mundo. Separar no quiere decir aislarnos del mundo. Separarnos de que Dios nos está consagrando para Él. Como título de propiedad hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús, y Dios está estableciendo esa consagración en nuestras vidas, cambiando, transformando todo nuestro ser a la imagen de Cristo Jesús. Fíjense qué tremendo. Pero todo está en esas tres: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, recibir lo que hemos escuchado, lo recibimos y entonces lo ponemos por obra. Pronto para oír. Hay una diferencia muy grande entre el oír y escuchar. Oír. ¿Cuántos de ustedes han ido a las tiendas, al mall? El North Lake Mall, el Birkdale. Well, Birkdale no. Un mall que sea interior, ¿verdad? Usualmente tienen una música. O en los restaurantes tienen una música. Y si se van a un restaurante como Viva Chicken, te ponen una música y ¿cómo se dice esto? En el subconsciente, la música le empiezan a subir el ritmo para que sea más rápido, para que la gente coma más rápido, para que se vayan y vengan los próximos clientes. Eso es lo que hacen. ¿No lo han notado cuando van al restaurante? Claro que sí. Cuando vienen a ver, ay, pero estoy comiendo muy rápido, es que la música está con el tucu, tucu. Bueno. Pero tú no estás escuchando la música, porque cuando tú estás escuchando, tú estás descifrando. Ahora viene la guitarra, ahora viene el piano, ahora cambió de una modalidad de un tono mayor a un tono menor. Ahora mira la voz redonda de esa persona que está cantando y escucha la segunda voz que le está haciendo. Eso es escuchar. Tú estás escuchando atentamente y estás tratando de descifrar lo que estás escuchando. Oír es una actividad pasiva. Tú estás oyendo alrededor, ¿verdad? Una música, pero no estás prestando atención. Ni siquiera sabes lo que están tocando. ¿Ves? Y lo mismo ocurre, yo no sé ustedes, cuando estamos en una situación donde estamos hablando con una persona, y la persona nos está contando la historia de su vida, y tú estás así. Y de repente tu mente está, tu cuerpo está aquí, tus ojos están viendo a esa persona, pero tu mente está en la luna de Valencia. Tú estás oyendo, pero no tienes la más mínima idea de lo que esa persona está diciendo. Pescado en tarima. There we go. Pescado en tarima. Sea pronto para oír, pero el oír tiene que ver con el escuchar. Que estar prestos, estar atentos, estar buscando inquisitivamente entender
el lenguaje verbal de esa persona, pero al mismo tiempo qué es lo que esa persona está queriendo decir y no lo está diciendo verbalmente, pero lo está diciendo. Y eso es una disciplina. Eso es una disciplina. Pero ahora lo traducimos a nuestra vida en oración. Ser presto, estar presto para oír. Nuestra vida de oración. Cuando nosotros oramos, estamos orando, pidiendo, Señor, pidiendo, dame, Señor, bendíceme, Señor, todas esas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pum, te levantas y sigue con tus actividades como si nada hubiera pasado, pero no le has dado la oportunidad a Dios que te hable. Es ese estar en contacto con Dios, ese es estar quietos. Así como el maestro le enseñaba a su estudiante el silencio. Tiene que estar en silencio, porque en silencio puedes organizarte, puedes pensar. Pero traducido a nuestra comunión con el Señor, cuando tú estás en silencio, estás callado o callada, se presta para tú poder leer las Escrituras y que esa palabra salte de las páginas y que Dios hable a tu corazón y venga a tu entendimiento. Esto es lo que Dios me está diciendo a mí. Hay un cántico, un corito que se canta, que todavía lo cantan en mi país, que dice: Dios es tan cierto como el aire que respiro, como en la mañana se levanta. Y luego dice: Dios es tan cierto como que cuando le hablo, Él me puede oír. Pero se nos olvidó la otra parte, y no está en el cántico. Dios es tan cierto que cuando Él nos habla, nosotros le podemos oír. Es un diálogo con Dios, es escuchar la voz de Dios. Es ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hablando directamente a nuestro ser, trayendo convicción, trayendo corrección y, como decíamos hace un par de semanas, trayendo sabiduría de lo alto. Ser pronto para oír, tardo para hablar. No podemos escuchar si estamos hablando. Fíjense una cosa, en el video que vimos aquí, la joven tenía que hacerse una cirugía y digo, no puedo tomar este vino porque me van a hacer una cirugía los próximos. ¿Qué es lo que el caballero asumió? Pues la mujer tiene una nariz bien grande, le van a hacer una operación de la nariz para achicársela, una operación estética. Pero el hombre no estaba escuchando lo que ella, porque realmente pues la interrumpió. O realmente él asumió. O realmente él entró, brincó, saltó, traspasó los límites. Quizás ella no quería decir de que la iban a operar, y más ahora con la ley HIPAA. Pero como vio que el hombre había presumido que la iban a operar de la nariz, porque ella tiene una nariz grande, dice: no, a mi prima la operaron, y mira, le abren aquí, le hacen un tajito aquí, todas esas cosas. Dios, no me esperan de las amígdalas. No podemos escuchar si estamos hablando. Y yo no sé si a ustedes les pasa también que nosotros estamos en una situación, y a veces incómoda, de que hay silencio. Hay dos personas que están en una misma sala y no hay mucho que hablar. Se están haciendo compañía, pero no hay mucho que hablar y hay silencio. Y entonces, como que nosotros nos causa una ansiedad social de que tenemos que llenar el espacio, ese espacio de silencio, tenemos que llenarlo con palabra y hablar, aunque sea palabrería, pero hablar, ¿verdad? Y realmente, a veces hay que estar pendiente, hay que estar callado. Realmente, a veces es mejor estar callado que hablar algo que quizás pueda encender algún tipo de conflicto con la otra persona. Segunda de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Básicamente,
para llenar ese espacio de silencio, pues se llena con palabras infladas y lo que ocurre es que seducen con concupiscencia, porque si no tenemos nada de qué hablar, señores, realmente, pues lo que vamos a hacer, y si realmente la palabra no está abundante en nosotros, que ni siquiera somos capaces de proclamar la palabra o la escritura, la gloria de Dios, testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces lo que va a ocurrir, lo que ocurre muchas veces es que nosotros llenamos ese espacio de tiempo con el sonido de pura bobería, que lo que va a inflar lo que es la concupiscencia, tentaciones, y lo que va a hacer es disolución en las que verdaderamente habían oído los que viven en error. O sea, si el Señor me había sacado de un error, pues yo voy a entrar en lo mismo. Si mi error era el chisme, por ejemplo, yo voy por defecto voy a caer en lo mismo. Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 39, versículo 1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Salmo 141, versículo 3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda. ¿Saben una cosa? Una de las cosas que nosotros le decimos a los matrimonios cuando estamos dando consejería, y es que las palabras que salen de nuestra boca son comparables a la pasta de dientes cuando sale del tubo por el huequito. Cuando tú aprietas el tubo de pasta de dientes, sale por el huequito que usualmente es chiquito. Y es chiquito para que salga con una forma para que tú entonces se lo apliques al cepillo de dientes. Pero una vez sale la pasta de dientes por ese huequito, no hay manera de que tú lo puedas recoger de vuelta. Y así mismo ocurre con la palabra. La palabra que sale de nuestra boca y una vez sale, ha causado unas heridas profundas en la persona, si ha sido ofendida o no, que después para recoger eso, para que esa persona sane de ello, ya el mal se hizo, ya tú sabes, ya la otra persona sabe lo que tú piensas de ella, ya la otra persona sabe dónde tú estás, ya la otra persona ha sido herida y es difícil restaurar una relación muchas veces porque ha sido una herida causada por la lengua. Y de eso es que el salmista está orando, guarda mi boca, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Si no tienes nada que decir, no hables. Si lo que tienes que decir es de edificación, de bendición, trae gloria a Dios, edifica a la persona que está al lado tuyo y te edifica a ti, háblalo, proclámalo. Lo próximo es tardo para airarse. El salmista en Salmo 62, y no vamos a ir en detalle, el Salmo 62 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Entonces luego habla acerca de la venganza y habla acerca de los hijos de los hombres que hablan mentira. Y hablan también de la violencia que hay. Dice que no confíes en la violencia. Pero en ti, oh Señor, está callada mi alma. El mismo apóstol Pedro nos recuerda en Primera de Pedro, capítulo 2, 22, nos recuerda acerca de seguir el modelo de Cristo, siguiendo sus pisadas. ¿Cuál fue el modelo de Cristo que Cristo nos enseñó a nosotros? Que cuando él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y cuando le maldecían, no respondía con maldición. O sea, no respondía mal con mal. Cuando padecía, no amenazaba. Entonces dice que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. Jesús, hombre, en su humanidad, en su condición humana, Él padeció dolor porque lo estaban acusando injustamente porque Él no pecó. Y en esa condición, sin pecado,
Dios podía tomar forma humana y presentarse en sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. Pero eso no le eximía del dolor que le causaban las amenazas, ni los azotes, ni las acusaciones. Y entonces Jesús no respondió, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. ¿Y quién es aquel que juzga justamente? Aquel que es perfecto, aquel que es la justicia, aquel que es el Dios de nuestra justicia. Jesús encomendó su causa al Padre. Más referencias. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Si usted es una persona que habla y habla y habla y habla y de repente no procesa lo que está diciendo o no pone filtro entre su mente y su lengua, créeme, va a tener problemas. O va a ser una persona propensa a causar problemas o a tener problemas, causar calamidad, porque abre mucho los labios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando tú estás enojado, cuando alguien te ha ofendido, te ha causado dolor, y tú respondes con ira y respondes con insulto, lo que estás haciendo eso es gasolina para esa ira, eso es gasolina para el conflicto, eso es gasolina para que el furor, como una tempestad, como un huracán que viene de palabras y azotes, todo verbal, cuando viene a veces forman griterías, y de eso la palabra nos dice que tenemos que huir. Fíjense lo que dice Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El hombre ligero en sus palabras. Más esperanza hay del necio que de él. Porque quizás el necio es una persona ignorante, una persona que no es de mucho conocimiento, y permanece callado. Hay un refrán que dice que calladito me veo más bonito, ¿verdad que sí? Más esperanza hay del necio que de él. Una persona que todo lo dice y todo lo opina y no filtra nada, no veo mucha esperanza para relaciones duraderas o relaciones. Y si de verdad tú quieres hablar del amor de Cristo Jesús, es muy difícil. La credibilidad de esa persona o de esas personas está puesta en juego. Porque por un lado, una persona que habla y lo dice todo y no procesa y ni se da cuenta la magnitud de la envergadura de lo que está diciendo. Y por otro lado, esa persona pues habla del amor de Dios. Entonces como que no hay una conexión ahí. Luego dice, vimos en este pasaje que la ira no obra la justicia de Dios. Santiago 3:18 dice: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La justicia, la ira no obra la justicia de Dios. ¿Saben una de las cosas lo que significa el perdón? El perdón es el acto voluntario de renunciar voluntariamente al reclamo de justicia de la otra persona por el dolor o la ofensa de la otra persona. Yo puedo perdonar a alguien, y es posible que yo haya perdonado a alguien y esa persona no le interese si tú lo has perdonado o no. ¿Se han topado con ese tipo de personas? ¿Verdad? Y eso te causa un dolor muy grande, porque tú esperas, yo estoy agachándome tanto que estoy poniéndome bien vulnerable aquí, y la otra persona lo que está haciendo es menospreciándome. Pero el asunto del perdón no incluye, no tiene la otra persona. Tú estás liberando a esa persona de tu reclamo de justicia por lo que esa persona te hizo a ti.
Pero esa persona, el acto de perdonar no es un acto de tú hacia la otra persona, es tú en obediencia a Dios, tú estás perdonando. Eso es difícil. Ahora bien, yo puedo perdonar, y este es mi caso, yo puedo decir, yo perdono a esta persona, pero cuando veo a esa persona, otra vez vuelve a resurgir esos pensamientos y es una lucha. Y con eso estamos luchando todo el tiempo. Esos pensamientos de resentimiento. Y aún el sentimiento, no solamente el pensamiento, el sentimiento de resentimiento vuelve a resurgir. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad? Tenemos que, como hizo Jesús, segunda de Pedro 2:22, 2:23, encomendar nuestra causa al Padre. Encomendar nuestra causa a aquel que juzga justamente. Encomendar nuestra causa al Señor. Porque ya, Señor, yo perdoné. Señor, tú me mostraste y en obediencia a ti yo he perdonado. Pero ahora, mañana viene esta persona que me ha causado un dolor, no solamente una vez, sino que cada vez que yo veo a esa persona, me causa dolor. Ver a esa persona nada más me causa ansiedad. Y tú dices en tu palabra, y tú deseas que nosotros perdonemos, y yo en obediencia he perdonado. Y si yo no estoy y si yo no tengo esto en perspectiva de que seamos pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarnos, lo que va a ocurrir es lo siguiente: no vamos a escuchar. Y hay veces que no hay mucho que escuchar, porque a veces pues hay personas que no tienen mucho que decir, ¿verdad? Pero sin embargo, pues como quiera, por cortesía, por esfuerzo sobrehumano, por hacer de tripas corazón, por decir así, nos sentamos y escuchamos y no decimos nada. O sea, tardo para hablar y tardo para irarse. Pero hay veces que nosotros, en lugar de escuchar, queremos hablar lo que decimos, y lo que está haciendo es resurgiendo más el conflicto. Y dice que no obra, la ira no obra justicia para Dios. Tú la justicia de Dios no va a ser cumplida, no va a ser alcanzada de esa manera. Lo que va a hacer es complicarla más. La segunda instrucción que nos decía, primero decía, sé pronto para oír. Lo segundo es recibir la palabra implantada en vuestros corazones, mediante la cual seréis salvos. Vuestras almas, hallaréis la salvación de vuestras almas. Y lo que queremos considerar aquí es que Santiago se lo está diciendo a la iglesia del Señor, que ya son salvos, ya recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ya ha habido una conversión, ya ha habido un caminar en sus vidas, y le está diciendo, reciban la palabra que ya ha sido implantada. Ya la palabra fue implantada. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe en nosotros. Pero ese recibir la palabra, cuando recibimos, que produce esa fe salvadora en Cristo Jesús, que produce en nosotros el responder al mensaje del Evangelio, esa palabra está ahí. Muchas veces no la entendemos completamente, pero está ahí y nos está diciendo, recibid la palabra implantada. Esa palabra que es como una semilla que cayó en buena tierra, y entonces esa palabra pues produjo fe salvadora en tu vida, ¿verdad? No es una actividad pasiva. El recibir esa palabra es una actividad que requiere la meditación activa y continua en esa palabra, que lo que va a producir es una renovación y es una profundización de esa fe. O sea, esa palabra que nosotros escuchamos una vez a través del mensaje del Evangelio que trajo y produjo fe salvadora,
Cuando nosotros estamos activamente meditando en esa palabra, activamente guardando esa palabra, activamente recibiendo esa palabra y permitiendo que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas, lo que produce en nosotros es una renovación de esa fe que hemos recibido. Se amplía esa fe. No es que ya una vez tú fuiste salvo y ya tú tienes todo. No, eso es la fe salvadora, de que te garantiza de que tú has sido restaurado en esa relación con Dios. Pero ahora viene ese crecimiento, esa fe que comienza el día que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa fe se renueva cada día más. Esa esperanza se renueva cada día más y se profundiza aún más en nuestras vidas y se establece en nuestras vidas. Y es lo que produce en nosotros el cambio y la transformación que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. ¿Cómo hemos de recibir esa palabra? Dice, recibir con mansedumbre. O sea, que la palabra que tú has recibido, que produjo la fe salvadora, tú la vas a continuar recibiendo, porque esa palabra es la que te va a guardar. Con mi corazón he guardado tus mandamientos, o tu palabra, para no pecar contra ti. Cuando yo medito en ese verso que está en el Salmo 119, me está diciendo que yo he de guardar tu palabra, yo he de masticar esa palabra, yo he de predicarme a mí mismo esa palabra para no pecar contra ti. Porque cuando yo estoy permaneciendo en esa palabra, Dios entonces tú empiezas a ver los nutrientes de esa palabra, tú empiezas a ver la vida de Cristo en esa palabra que se está estableciendo, está cobrando propiedad en tu vida, te está conquistando todo tu ser. En mansedumbre. Muchas veces nosotros, yo no sé ustedes, pero yo llevo mucho tiempo en la iglesia del Señor y eso es bueno. Eso es bueno porque he estado en la iglesia del Señor, pero también representa un desafío. Y el desafío es que uno ha visto muchas cosas también. Y si ustedes de mi país, entre tú y yo, ¿verdad? Si ustedes de mi país saben de lo que estoy hablando. Muchas iglesias en mi país. Pero eso es solamente en mi país. Eso no pasa en más ningún otro lugar. En mi país. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno. Tú estás hablando del Señor con un hermano, una hermana de la iglesia y te dice, yo lo sé. Pero tú me estás predicando al coro. Tú estás predicándole al coro. Yo lo sé. Pero yo lo sé no es, yo lo sé, lo recibo. No, yo lo sé, no me digas, no me hables más nada. Perfecto. Ah, sí, perfecto. ¿Cómo decir? Ya. Esa palabra, si estás hablando a nivel ministerial, tú le estás hablando a un pastor o una persona del ministerio. No, sí, esa palabra es bien, el Señor me la dio hace muchos años. ¿Tú has escuchado eso también? Sí. Yo prediqué de eso hace como 20 años. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Con mansedumbre. La palabra es la fuente inagotable de la vida. Y esa fuente no se agota. Y cuando usted está leyendo la palabra, no importa que usted predicó acerca de ello. Esta serie yo la prediqué hace 3 años. En los primeros años, la hermana Marisela es la única que está de aquellos tiempos, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Y desde hace 3 años hasta ahora, esta palabra ha cobrado un matiz totalmente distinto. No es que aquella vez esta palabra fue distinta o fue diferente o fue menos mala o menos buena o esta vez es mejor que la vez pasada. No, es que la palabra es como un diamante. Cuando tú ves un diamante y la luz alumbra sobre ese diamante tiene distintos ángulos, pero es el mismo diamante, la misma excelencia, el mismo valor, pero tiene en distintos ángulos tú ves distintas, la manera en que la luz se refleja a través de ese diamante.
Y así es la palabra de Dios. Porque la sabiduría de Dios es multiforme. Pastor José no tiene todas las respuestas. Yo quisiera tener todas las respuestas, pero no las tengo. Pero Pastor José necesita coyuntura de otros líderes, ¿verdad? De lo que el Señor le ha puesto a esas otras personas, pero más allá de los líderes. Pastor José necesita coyuntura de los hermanos de la iglesia, porque en la medida que Dios se revela sus vidas, todos recibimos y recibimos. Yo recibo a ustedes, ustedes reciben de lo que Dios me ha dado a mí, yo recibo de lo que Dios le ha dado a ustedes, poquito, pequeño, poquito, grande, no importa. Y somos edificados unos a otros. Y por eso es que la iglesia del Dios viviente es un organismo de vida, no es un sitio donde nos sentamos a recibir, a consumir, sino que es un organismo de vida. Y es importante que todos nosotros estemos aquí, estemos activamente recibiendo esa palabra. Esa palabra que está en tu corazón, esa palabra que está en tu vida, esa palabra que causó fe en tu vida, tiene que haber crecimiento. Y ese crecimiento lo produce la misma palabra. Con mansedumbre. En lugar de hablar, el creyente sabio permite que Dios hable a través de su palabra y a través de aquellos que modelan esa virtud. El creyente sabio permite que Dios hable a través de su palabra, pero también qué glorioso es saber que Dios también habla a través de aquellos creyentes que modelan esa virtud. La palabra nos muestra acerca de Jesús, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esa palabra implantada produjo fe salvadora, y al recibirla o al atesorarla, produce en nosotros esa fe transformadora. Y esa es la fe, cuando habla de salvación de nuestras almas, a esa fe transformadora es la que Santiago se estaba refiriendo en la iglesia del Señor, a quien él se estaba dirigiendo, porque era un cuerpo de creyentes. Y eso ocurre por medio de su Santo Espíritu. Lo tercero es, sed hacedores de la palabra. Muestra o evidencia de nuestra conversión. Denota obediencia a la autoridad de la palabra. O sea, ya tú escuchaste la palabra y produjo fe salvadora. Ya esa palabra la estás recibiendo, y eso es en un continuo presente. No es que tú la recibiste, la palabra implantada, es que la estás recibiendo continuamente. Y eso tú la estás recibiendo y la estás atesorando hasta el día que te mueras. Eso es un constante crecimiento, un constante creciendo, un constante profundizar, un constante establecimiento de la fe en Cristo Jesús. Y cuando más tú te sometes a la autoridad de Cristo Jesús en la palabra, y tú te sometes en obediencia, esa palabra cobra raíz en tu vida y produce obras que evidencian nuestra conversión. Fíjense en el versículo 24 del pasaje de Santiago que acabamos de leer, ya casi terminando, ¿verdad? Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, versículo 23, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Cuando vemos aquí, considera su rostro natural, se olvida de cómo era. O sea, es como cuando tú te ves en el espejo y de momento te ves, sigues andando, sigues en lo tuyo, sigues en tus actividades y te olvidas de cómo te veías. Sigues en las mismas. Ese es el hombre que no es hacedor de la palabra,
sigues haciendo lo mismo que hacías en el mundo, ahora reclamando una fe salvadora sobre tu vida. Pero en el versículo 25, ahí vemos un contraste. Versículo 25, vemos ahí, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Cuando hablamos de la ley, hagamos un igual a la palabra de Dios, ¿verdad? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. O sea, hay una condición aquí. Mirar atentamente, ser pronto para oír, no siendo oidor olvidadizo, o sea, recibiendo la palabra implantada, o sea, no escuchar y ya. Escuchar, estar presto para escuchar, atesorar la palabra, y luego dice, haciendo la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Este será bendecido. Tenemos que perseverar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando tú permaneces en la palabra es un espejo que realmente revela. Y aún esa palabra es viva y eficaz y penetra hasta los tuétanos y conoce y discierne aún las intenciones de nuestro corazón. Revela quién tú eres. Y entonces, ¿verdad? Nosotros en nuestro andar en el Señor, en ese crecimiento en el Señor, mientras más nos adentramos en ese conocimiento del Señor, vamos a conocer siempre en parte como Dios nos ve. Pero va a llegar un momento, cuando le veamos cara a cara, que aquello que tú conoces en parte va a ser completo. El mismo apóstol Pablo dice que nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. La condición para esa transformación es como mirando como en un espejo la gloria de Dios. La gloria de Dios que solamente es obtenible a través de la faz de Jesucristo, 2 Corintios 4:6, a través del rostro de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús, tú recibes, pones tu fe y confías en la obra perfecta de Cristo Jesús para salvación, entonces es como un espejo. Ahí comienza todo. Y en ese andar en el Señor, en ese perseverar, tú estás siendo transformado. Hay una anécdota cuando hablábamos acerca de recibir con mansedumbre, ¿verdad? Yo escuché a una persona decirme a mí, es que yo tengo el don de discernimiento espiritual. Yo discierno. Y yo le dije a esa persona, bueno, yo se lo dije en la carne. Obviamente yo no se lo dije en la unción del Espíritu Santo, ni muchísimo menos. Se lo dije con ganas de contestarle. No, ahí no estaba muy presto para escucharlo. Yo, bueno, pues ya es hora que lo uses. Le dije. El tema es ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, recibir la palabra, ser hacedores de esa palabra. Pero fíjense que Santiago vuelve a recapitular el tema de la lengua. Y quiero que sepan que a través de toda la epístola de Santiago en 3 ocasiones habla de la lengua, del mal uso de la lengua. Y el mal uso de la lengua no se limita al contenido de lo que hablamos, sino se limita también a los límites, de cuánto, la cantidad de tiempo que podemos hablar. Porque muchas veces estamos hablando y no leemos el lenguaje no verbal de la otra persona que ya, oye, ya estoy mareado aquí, ¿verdad? Ya para. No. Pero al mismo tiempo nos toca a nosotros dedicarle un tiempo a esa persona para que tenga un tiempo de ventilar, de desahogarse, ¿verdad? Eso es mal uso de la lengua. Nosotros en las próximas semanas, la semana que viene, vamos a pausar de la serie de Santiago. El domingo de más arriba vamos a recapitular y vamos a hablar específicamente de la lengua.
del mal uso de la lengua. Pero fíjense lo que está diciendo en el versículo 25 y los versículos 25 y 26. De Santiago capítulo 1. Perdón, 27 y 28. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión de tal es vana. Pero habla también de la religión pura y sin mácula y de ocuparnos de las necesidades, de ocuparnos de las viudas, ocuparnos del hambriento. Y ese ocuparnos de las necesidades y guardarnos del mundo, versículo 27. Ese guardarnos del mundo habla de identificarnos con el amor de Dios hacia el mundo. Ese identificarnos con el amor de Dios hacia el mundo con un fin proclamador, con un fin de la esperanza, con un fin de la proclamación de la esperanza, para fe salvadora, para que la luz de Cristo alumbre en todas tinieblas. Amar al mundo, identificando con el amor de Dios hacia el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. A ese mundo necesitado de redención, ese mundo hambriento de la realidad en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo dice guardarnos del mundo, no dice aislarnos del mundo, no dice separarnos físicamente o poner una valla que nos separa del mundo. No, nos está diciendo guardarnos del mundo. Lo que quiere decir es que guardarnos de hacer las cosas que hace el mundo en tiniebla, sin esperanza, en la vanidad, en los impulsos de sus emociones, aquello que nos aleja de Dios. Guardarnos de la cosmovisión antibíblica. La cosmovisión es la visión del mundo, aquello que nos contamina la mente y los corazones. Alejarnos, guardarnos de las costumbres que no dan gloria y honra a Dios. Quisiera poner a ustedes con su consideración lo siguiente. La palabra de hoy, yo confío que el Señor nos está hablando, pero ¿cómo podemos ser hacedores de la palabra? En nuestras conversaciones que tengamos con otras personas, esa conversación que a veces nos envolvemos y a veces opinamos, a veces decimos. Esas conversaciones glorifican al Señor, edifican a los demás, te edifica a ti. Pregúntate, cada vez que tú te halles en una situación de tema de conversación que luzca como un chisme, luzca como una murmuración, parezca como que alguien está presente y después se va y el resto del grupo empieza a hablar mal de esa otra persona. Eso es chisme, eso es murmuración. Glorifica a Dios, edifica a los demás, te edifica a ti. Nuestras acciones, las que vean las demás personas, o nuestras acciones, sobre todo, cuando nadie te ve. Saben que nuestro carácter se define en qué es lo que nosotros hacemos cuando nadie nos está viendo. Nuestras acciones glorifican a Dios, edifican a los demás, te edifican a ti. Nuestras actitudes glorifican al Señor, edifican a los demás, te edifican a ti. Aquellas cosas que nos exponemos, aquellas cosas que leemos, aquellas cosas que vemos en la televisión, aquellas cosas que escuchamos, aquellas cosas en las cuales meditamos, glorifican al Señor, te edifican a los demás, te edifican a ti.
todo hombre sea pronto para oír, recibir la palabra y ser hacedores de ella. Y eso implica escuchar, atesorar y mostrar esa palabra.